Moreno, directora de cuentas de Schroders. Buenos días, Inés. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, encantada de tenerte aquí, de buena mañana. Estábamos hablando ahora, bueno, estamos hablando de la pandemia, es verdad que ha cambiado muchos factores, muchas cosas. Ahora estamos viendo más inversión en sostenibilidad, más inversión también socialmente responsable, a medida que, bueno, pues que vemos lo que llega a suponer, ¿no?, una pandemia de estas características y qué es lo realmente importante, yo creo también. Esta tendencia de inversión ha llegado para quedarse, ¿no?, y para crecer cada vez más. Totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, podemos confirmar que para nosotros no es una temática, es una nueva dimensión de la inversión. En nuestro caso, desde hace ya más de 25 años, es decir, que no es una novedad, pero parece que poco a poco va calando cada vez más en los inversores y, de hecho, pues si nos fijamos un poco en los datos que tenemos de la industria, han sido 20.600 millones de euros las entradas netas en estrategias sostenibles en este 2019, es decir, 4 veces más que en el 2018. Por lo tanto, sí que vemos una demanda cada vez más importante por parte de los inversores a la hora de buscar carteras que ayuden a esa búsqueda de sostenibilidad que poco a poco hay en todas las conciencias. Pero además sin sacrificar la rentabilidad, porque otra de las cosas que siempre nos suelen preguntar es bueno, pero entonces estoy invirtiendo en sostenibilidad, ¿quiere decir que tengo que dejar de tener la misma rentabilidad que tenía antes? Y la verdad es que para nada, es un falso mito que hay que derribar ahora mismo, porque bueno, pues si algo podemos sacar positivo de este horror de pandemia que hemos vivido ha sido poner bajo presión las carteras durante los cierres y darnos cuenta de que, por ejemplo, las carteras sostenibles se han comportado incluso mejor que las que no lo eran. Por lo tanto, nosotros creemos que es muy importante ver ese avance tanto en la demanda como en la convicción que cada vez vemos más en los inversores. ¿Sientes este tipo de carteras ante situaciones de este tipo? ¿El qué, perdona? Digo que si se aprecia más resiliencia en este tipo de carteras cuando, bueno, suceden pues cosas como estas, ¿no?, y pues situaciones con tremendo impacto. Totalmente. De hecho, una de las cosas que nosotros hemos comprobado, como digo, durante esta desafortunada crisis, ha sido ver cómo efectivamente las compañías que tenían mayor compromiso con los criterios ASG, es decir, con criterios medioambientales, con criterios sociales y con criterios de buen gobierno, han salido de esta situación en mejor forma o de una forma mejor que las que no lo tenían. Es decir, los criterios ASG, los criterios de sostenibilidad que pudieran tener las compañías, les ha ayudado a afrontar de una forma muchísimo más favorable la situación, ya digo, horrorosa que hemos vivido. Por lo tanto, sí que tiene muchísima más resiliencia el comportamiento de estas compañías y, por ende, la inversión en estas compañías. Buenos días, Inés. Yo quería preguntarle el éxito de este tipo de inversión, que más que un tipo de inversión ya parece un tipo de estilo de vida o de concepción. No sé si parte más por una conciencia social que se va desarrollando, no sé si animada por las propias compañías, que son ellas mismas las que invierten en estas políticas, o por parte de algún ejercicio de los gobiernos. No sé por dónde diría que llega más o se extiende más esa concienciación social. Bueno, la conciencia social yo creo que ha venido favorecida por todos los lados, es decir, darnos cuenta a través, lo más obvio, a través del cambio climático, de la vulnerabilidad del entorno en el que vivimos, se hizo muy patente gracias a los medios de comunicación, gracias al trabajo, pero el trabajo de nuestros gobiernos ha sido fundamental y ahí estamos de acuerdo. En el 2015 en la Convención de París se llega a un acuerdo en el que no se puede sobrepasar los 2 grados de temperatura de calentamiento a nivel planetario para el 2050. Todo eso implica una serie de medidas, una serie de reformas increíble, pero es más, todo el fondo de recuperación que hemos recibido o que esperamos recibir después de esta pandemia por parte de la Unión Europea tiene un compromiso clarísimo con el medio ambiente y de hecho hay un compromiso de que la Unión Europea como región sea cero emisiones
para el 2050. Pero ya no solamente es la Unión Europea, que podemos pensar que es algo más chiquitito dentro de todo el planeta, es que, por ejemplo, China también tiene un compromiso de 0 emisiones netas para el 2060. Y Estados Unidos, que se salió de la Convención de París, del acuerdo tomado en la Convención de París, con el posible mandato de Biden, lleva en su programa electoral que no solamente volverá a reanudar y volverá a unirse a esa Convención de París y a ese acuerdo, sino que lleva también un montón de medidas y de programas para trabajar en línea con el resto de compromisos medioambientales. Así que es cierto que hay un trabajo excepcional por parte de los gobiernos, necesario al 100% por parte de los gobiernos, pero también yo creo que la conciencia que se va creando en nuestros pequeños, en la necesidad que ellos ya tienen de saber que es importantísimo reciclar, de saber que es importantísimo que todo el mundo tenga un comercio justo o que las cosas que utilizamos sean reutilizables, etcétera, etcétera, es un pequeño germen incipiente para que luego estos pequeños que terminarán creciendo y madurando sean conscientes de la importancia de la sostenibilidad en cualquier aspecto de su vida, en el aspecto financiero a la hora de invertir, en el aspecto de su vida habitual o en cualquier área de negocio en el que desarrollen su actividad. Por lo tanto, sí que nosotros somos conscientes de que el programa de muchos gobiernos ha favorecido y ayudado, la prensa también ha hecho un trabajo muy importante, pero poco a poco se está convirtiendo en algo cultural, ¿no?, de nuestra sociedad. Inés, precisamente al hilo de esto, hablaba de que los más pequeños ya van a crecer con esta conciencia y desde luego que conciencia medioambiental y social sí que la tienen las generaciones más jóvenes, ¿no? También las aplican en sus compras, ¿no?, en la forma de comportarse, incluso en su alimentación. ¿Se está notando notan ustedes que la demanda de este tipo de inversiones se está incrementando? Y si esta demanda también se está incrementando no solo entre los más jóvenes, sino también entre los más mayores o esas personas que ya llevan invirtiendo mucho tiempo en otro tipo de empresas o de carteras. Pues mira, nosotros al final en Schroders somos una gestora de activos, es decir, una gestora de activos financieros, y lo que intentamos es analizar las conductas o los comportamientos de nuestros inversores. Y para ello realizamos una encuesta todos los años a más de 26.000 inversores en más de 32 países, es decir, que abarcamos, la muestra yo creo que es bastante significativa. Y los datos que nos arrojan las conclusiones de este último año pues son positivos en cuanto a sostenibilidad, porque cerca del 47% de los inversores españoles en concreto, ya tiene inversiones sostenibles. Es bastante más de lo que teníamos en el 2018. Por lo tanto, vemos una tendencia cada vez mayor a conciliar la inversión con los criterios de sostenibilidad. Y todavía más importante, el 76% de los inversores no traicionaría sus principios, sus convicciones, es decir, que por mucho que les ofrezcan o les digan que es más rentable la inversión no sostenible, ellos mismos cada vez son más conscientes y más fieles a sus propios principios, cosa que también para nosotros implica que se está empezando a trabajar de una forma a largo plazo. Como decíamos al principio, esto no es una moda, esto no va a pasar y de repente todo el mundo lo olvidará, no, esto ya se ha convertido en el ADN de la inversión, y nosotros creemos que desde el mundo de la inversión, desde el mundo financiero, podemos trabajar de una forma muy importante y muy ligada a intentar que todos los aspectos de nuestra vida sean sostenibles. Como insisto, lo estamos centrando mucho en cambio climático porque probablemente es lo más obvio, pero también los criterios sociales, conseguir que nuestros modos de vida sean más beneficiosos para nuestra salud, también conseguir que los gobiernos corporativos, es decir, quienes dirigen esas compañías, sean conscientes de que hay que hacer las cosas bien, no vale hacerlo a cualquier precio. Así que todos esos criterios nos parece que se están convirtiendo en el ADN a la hora de buscar una idea de inversión. Así que desde luego que nosotros estamos encontrando muchísima más demanda, algo que nos da muchísima satisfacción, porque para nosotros en Schroders es absolutamente vital y fundamental trabajar para y por la sostenibilidad, y así lo llevamos haciendo más de 25 años, así que nos satisface, como digo, mucho encontrar esos datos cada vez mayores en cuanto al compromiso con la sostenibilidad por parte de nuestros inversores. Pues esperemos que esto continúe así, porque es bueno también no solo para los bolsillos, sino para el planeta, ¿no?, que al final es nuestra casa.
y para nuestra forma de vida. Muchísimas gracias, Inés del Molino, directora de cuentas de Schroders, por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Estupendo, no nos lo digas 2 veces, que ya te llamaremos más de una. No hay ningún problema. Bueno, hasta luego, Inés.